¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, económico y cultural que tuvo lugar entre 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. El eje del conflicto fue la pugna entre los modelos de organización política, social y económica de las dos superpotencias surgidas luego de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental, integrado por Japón, los países de Europa Occidental, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. URSS, encabezaba el bloque del Este o bloque oriental, integrado por los países ocupados por el Ejército Rojo y otras fuerzas armadas, comunistas. Defendían el socialismo como sistema económico y social y la democracia popular de partido único como régimen político. La Guerra Fría se extendió hasta 1989, cuando la caída del muro de Berlín, el fin de los gobiernos socialistas en Europa Oriental y la Cumbre de Malta pusieron fin al enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS y sus respectivos aliados antecedentes. El antecedente más lejano de la Guerra Fría es la Guerra Civil Rusa, 1917-23, durante la cual los Estados Unidos apoyaron al Ejército Blanco, que luchaba contra el Ejército Rojo, creado por los bolcheviques. El motivo de esta intervención militar fue el temor de los dirigentes estadounidenses a que la Revolución Rusa de 1917 alcanzara escala mundial. Las fuerzas estadounidenses, integradas por 13.000 hombres, formaron parte de un contingente internacional que desembarcó en los puertos rusos de Vladivostok y Arcángel. Debido a la falta de avances en la lucha contra los comunistas, las fuerzas internacionales fueron evacuadas en 1920. Luego de este fracaso, los funcionarios estadounidenses vieron con preocupación la fundación de la Unión Soviética, que concebían como una amenaza para los valores estadounidenses. Durante los años siguientes esa hostilidad se fue disipando, a tal punto que empresarios estadounidenses propusieron intercambios comerciales con los soviéticos. Esos deseos llevaron al gobierno del presidente Franklin D. Roosevelt a establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en 1933. Ambas naciones nombraron sus respectivos embajadores y se realizaron varias reuniones bilaterales que no llegaron a ningún acuerdo concreto. Los contactos entre ambos países se enfriaron rápidamente a partir de entonces, pero sin que se registraran incidentes militares ni diplomáticos. Las relaciones se quebraron tras la firma del Pacto de No Agresión Germano-Soviético Ribbentrop-Molotov, que trajo como consecuencias el reparto de Polonia y la ocupación de los países bálticos por el Ejército Rojo. Los Estados Unidos impulsaron entonces la expulsión de la Unión Soviética de la Sociedad de las Naciones, que se concretó en 1939. Pero tras la invasión alemana de 1941, estadounidenses y soviéticos se unieron a los aliados para luchar contra la Alemania nazi y las potencias del eje. Roosevelt impulsó la sanción de la Ley de Préstamo y Arriendo, gracias a la cual la Unión Soviética pudo adquirir gran cantidad de armas, aviones, tanques, suministros y alimentos. Tras la derrota de Alemania nazi, en 1945, las relaciones entre las superpotencias se fueron tensando cada vez más hasta que desembocaron en el inicio de la Guerra Fría. Las principales características de la Guerra Fría son: no fue un enfrentamiento armado directo, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bandos. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación, ayuda mutua y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia y el Consejo de Ayuda Mutua Económica, Comecon. El sostenimiento por parte de Estados Unidos de los gobiernos de los países del bloque occidental se basó en la doctrina Truman, que buscaba detener la expansión del comunismo a nivel mundial. Implicó una fuerte escalada armamentista, ya que tanto Estados Unidos como la URSS acumularon armas nucleares con capacidad para destruir todo el planeta. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares y en la exhibición de sus respectivos arsenales en desfiles militares y demostraciones patrióticas. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el temor de un conflicto nuclear que provocara la mutua destrucción. Esto llevó a que en las sociedades occidentales se desencadenara un fuerte temor a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión mundial fue la crisis de los misiles en Cuba, 1962. El enfrentamiento entre las potencias se manifestó en la participación directa o indirecta en conflictos en otros países, especialmente de Asia y África. Por ejemplo, la Guerra de Corea, 1950-1953, la Guerra de Vietnam, 1955-1975, y la Guerra del Yom Kippur, 1973. El enfrentamiento entre los bloques se evidenció en otras áreas como la ciencia,
la cultura y la tecnológica. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia por la exploración y conquista del espacio exterior. Al interior de ambos bloques, el conflicto se sostuvo a través de enormes aparatos de propaganda. Para las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los éxitos de sus misiones se percibían como triunfos de un modelo sobre el otro. Etapas Primera Guerra Fría, 1945-1962. Durante esta etapa Estados Unidos y la URSS compitieron por extender su influencia en Europa, Medio Oriente, América Latina y los nuevos estados de Asia y África. Las principales crisis de estos años fueron el bloqueo de Berlín, 1948-49, la fase final de la Guerra Civil China, 1946-49, la Guerra de Corea, 1950-53, la Guerra del Sinaí, 1956, la construcción del Muro de Berlín, 1961, y la instalación de misiles soviéticos en Cuba, 1962, la distensión, 1962-1979. Los problemas económicos que evidenció el bloque oriental llevaron a la URSS a disminuir sus intervenciones militares. La excepción fue la invasión de Checoslovaquia, que en 1968 puso fin a la Primavera de Praga. Estados Unidos, por su parte, padeció el escándalo Watergate, que forzó la renuncia del presidente Richard Nixon, y la derrota en la Guerra de Vietnam. Esta última debilitó su influencia en los países del Tercer Mundo, que constituyeron el movimiento de países no alineados. Estas crisis forzaron a las superpotencias a plantearse una coexistencia pacífica, que se plasmó en la firma de acuerdos que limitaron sus arsenales nucleares. Segunda Guerra Fría, 1979-1985. La coexistencia pacífica llegó a su fin en 1979, cuando la URSS invadió Afganistán y apoyó tanto a la Revolución Islámica como a la Revolución Sandinista, que derrocaron a los gobiernos pro-occidentales de Irán y Nicaragua, respectivamente. El presidente estadounidense Jimmy Carter reaccionó incrementando los gastos militares y boicoteando los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Su sucesor, Ronald Reagan, enunció la doctrina Reagan, que postuló el derecho de su país a derrocar a los gobiernos comunistas y a enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar del mundo. Basándose en estos postulados, Reagan invadió Granada, 1983, bombardeó Libia, 1986, dio asistencia a las guerrillas islámicas que luchaban contra los soviéticos en Afganistán y apoya a los contras nicaragüenses. Fin de la Guerra Fría, 1985-1989. La escalada militar estadounidense no pudo ser contestada por la URSS, cuyos gastos militares representaban el 25% de su PIB en 1980. Esta situación, sumada a la disminución de sus divisas debido a la baja de los precios internacionales del petróleo, puso en crisis a la economía soviética. Los esfuerzos del nuevo líder comunista, Mikhail Gorbachov, para reducir los gastos militares culminaron en las cumbres internacionales de Ginebra, 1985, Reykjavik, 1986, y Washington, 1987, durante las cuales acordó con Reagan la disminución de los respectivos arsenales nucleares. Pero la apertura hacia Occidente y la distensión entre las superpotencias tuvieron como efecto secundario el desplazamiento de los gobiernos socialistas de Europa Oriental. Finalmente, en 1989 tuvo lugar la Cumbre de Malta, durante la cual Gorbachov y el sucesor de Reagan, George Bush, anunciaron el fin de la Guerra Fría. Causas y consecuencias. Las principales causas de la Guerra Fría fueron las siguientes: la decisiva participación del URSS y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, apuntalando al bando aliado, en el que Gran Bretaña y sus excolonias resistían en soledad el avance de la Alemania nazi. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que constituyeron una velada amenaza de Estados Unidos a una URSS que estaba a punto de sumarse a la guerra contra Japón. La ambición de los dirigentes de Estados Unidos y del URSS de extender su ideología y su modelo de organización política, económica y social a todo el mundo. La imposición de gobiernos aliados a Moscú en los países de Europa Oriental. El Plan Marshall, por el cual los estadounidenses concedieron créditos a bajos intereses a los países de Europa Occidental devastados por la guerra, para evitar que cayeran en manos de partidos comunistas aliados a Moscú. Consecuencias. Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron las que se enumeran a continuación: la polarización del mundo en dos bloques, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en la persecución de los dirigentes de izquierda en varios países de Occidente y en la proscripción de los partidos no comunistas en la URSS y los países del bloque oriental. En Estados Unidos cobró fuerza el macartismo, una especie de caza de brujas, durante la cual se hicieron acusaciones de traición a la patria,
sin ninguna consideración a los derechos legales de los acusados. La represión por parte del Pacto de Varsovia de cualquier intento de deponer a los gobiernos títeres de Moscú, como ocurrió en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968. La desmesurada injerencia de Estados Unidos en la política interna de los países americanos y su apoyo a golpes de Estado que derrocaron a gobiernos izquierdistas, como el de Salvador Allende en Chile, en 1973. La acumulación de armas, en los países satélites de las grandes potencias, que luego de la Guerra Fría se utilizaron en guerras civiles o fueron redirigidas a organizaciones guerrilleras. El desarrollo de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales como consecuencia de la amenaza permanente del estallido de una guerra nuclear. Los principales protagonistas de la Guerra Fría fueron los siguientes: Joseph Stalin, 1878-1953, dirigente político ruso que se desempeñó como secretario general del Comité Central del Partido Comunista Soviético entre 1922 y 1952. Participó de las conferencias de Yalta y Potsdam, donde se diseñó el mapa de la Europa de posguerra. Harry Truman, 1884-1972. Presidente de los Estados Unidos entre 1945 y 1953. Tuvo una destacada actuación durante el bloqueo de Berlín y la Guerra de Corea. Nikita Khrushchev, 1894-1971, líder de la Unión Soviética entre 1953 y 1964. Impulsó la instalación de misiles en Cuba y decidió las invasiones de Hungría y Checoslovaquia. John F. Kennedy, 1917-1963, presidente de los Estados Unidos entre 1961 y 1963. Presionó a la Unión Soviética para que retirara los misiles de Cuba. Ronald Reagan, 1911 y 2004, actor y dirigente político estadounidense, 2 veces presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989. Fue el artífice del triunfo de su